Hoy les voy a hablar sobre las partes de un proyecto de investigación científica. Una investigación científica va a tener una parte de planificación, de ejecución y de resultados. En este momento solamente les voy a comentar sobre la parte de la planificación. ¿Por qué? Porque en este documento nosotros vamos a plasmar el por qué, el para qué y el cómo hacer la investigación. Nos va a poder permitir dirigir o direccionar esta propuesta de investigación. Entonces, vamos a en este momento comentarle 6 pasos importantes o 6 secciones importantes de esta elaboración del proyecto de investigación científica. Antes de ello debemos tener claro la idea de investigación. Como ya les comenté en un anterior video, ¿qué es lo que nos motivó? ¿Qué vimos en la realidad que nos permitió, nos interesó ver qué podíamos investigar? Por ejemplo, si mi idea de investigación es sepsis neonatal, yo podría tener además pensar qué características, qué diferencias tienen esos niños para hacer o no hacer sepsis neonatal. Entonces, mi idea de investigación todavía es un poco vaga, es un poco abstracta, pero ya tengo por lo menos ese interés. Entonces, voy a formular la primera etapa de un proyecto que corresponde al problema. El problema va a también a tener secciones. El primero de ellos es la descripción del problema. En esta descripción del problema, algunos investigadores nos refieren de poder desglosarlo en 3 partes importantes. El primero de ello es el diagnóstico del problema, el segundo es el pronóstico y el tercero es el control del pronóstico. ¿A qué se refiere esto? El diagnóstico del problema es relatar cuál es la situación actual. Por ejemplo, en el caso de la sepsis neonatal, yo podría redactar en esta situación del problema cuál, por ejemplo, qué tan frecuente es la sepsis neonatal en mi hospital, la sepsis neonatal en el mundo. Además, la siguiente parte, que es el pronóstico, yo tendría que redactar, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de la sepsis neonatal. Si yo no controlo o no me fijo cómo controlar esa problemática, ¿qué consecuencias podría tener para el bebé, para la familia, para mi hospital? Esto es lo que corresponde al pronóstico. ¿Qué es lo que va a ocurrir si el investigador o el profesional no hace nada frente a esa problemática? El tercer punto es el control del pronóstico. Es decir, ¿qué alternativas uno como profesional o como investigador podría proponer o promover para evitar estos efectos negativos, estas consecuencias negativas? La mayoría de investigaciones solamente en esta descripción del problema solamente comentan el diagnóstico, es decir, la situación actual. No llegan a poder mencionar la parte del pronóstico, qué efectos podría haber y peor aún el control del pronóstico. Por eso, muchos tesistas van a tener algunas observaciones en este aspecto porque no ven toda la parte importante de la descripción del problema. La descripción del problema no solamente es un aspecto, es un elemento del problema. También vamos a tener que incluir aquí lo que es la formulación del problema. Esta formulación normalmente se hace en forma de pregunta o también podría ser redactada en un párrafo. Pero, por ejemplo, mi pregunta en este caso podría ser: ¿cuáles son los factores asociados a la sepsis neonatal, por ejemplo? Además de la formulación del problema, también incluye lo que es el objetivo. El objetivo tiene que estar redactado siempre en una acción y va a guiar mi investigación. Por ejemplo, podría ser en este estudio determinar los factores asociados a sepsis neonatal. Otro aspecto importante y otro elemento es la parte de la justificación. En la justificación uno tiene que desplayarse en cuál es la relevancia o la importancia de hacer el estudio. Esto vamos a poder mencionar en un segundo video seguramente sobre lo que es la justificación, pero aquí hay que mencionar muy bien por qué o para qué se está haciendo el estudio. Muy bien, estas son las secciones o los elementos que corresponden a la primera parte del problema. Un segundo apartado es lo que corresponde a marco teórico. El marco teórico es una redacción del contenido en su trabajo que va a permitir enlazar párrafos citando algunas referencias.
Y les digo enlazar párrafos porque a veces lo que se hace es pegar algunos apartados, ¿no? Y que eso nos hace corresponder a lo que corresponde el marco teórico, y esto no es así. Hay que buscar una hilación entre el contenido que vamos colocando y obviamente con una adecuada referenciación. En el marco teórico se va a contemplar los antecedentes de investigación y también los aspectos teóricos. Los antecedentes de investigación es una parte muy importante en realidad en esta construcción del proyecto, porque cuando uno revisa otros estudios, otros artículos que han abordado el mismo tema de investigación, nos va a permitir abrir un poco el campo en, por ejemplo, qué variables han utilizado, qué metodología han tenido, qué instrumentos, cómo realizaron esa investigación, e incluso podemos también revisar qué limitaciones tuvieron. ¿Para qué? Para no volverlos a cometer en este nuevo estudio y más bien mejorar esta construcción de investigación. Muy bien, pero también aparte de estos antecedentes tenemos también lo que corresponden a las bases teóricas. Las bases teóricas, como su nombre lo dice, va a corresponder a las teorías que envuelven a mis variables de investigación. Principalmente esto, imaginemos si estuviéramos abordando una variable un poco abstracta y compleja. Es el caso de la inteligencia emocional, el autoestima, por ejemplo. Hay diversas teorías, diversos autores que mencionan cómo se da esta variable. Entonces, en las bases teóricas debemos de especificar algunas de estas teorías que fundamentan nuestra variable y también elegir cuál es nuestra postura, a qué investigador o a qué teoría nosotros vamos a utilizar para esta elaboración de estas bases teóricas. Hay otro apartado también que si nosotros vemos en los requisitos que piden las universidades en los formatos, podemos también encontrar el marco conceptual. El marco conceptual ya no se refiere a las teorías, sino se refiere, por ejemplo, a las definiciones o los conceptos en cuanto a mis variables de estudio. También hay otros apartados que nos piden algunos formatos, por ejemplo el marco filosófico, seguramente por ahí lo han visto. El marco filosófico lo piden normalmente las investigaciones o en el caso de las tesis de doctorado. En el marco filosófico lo que se va a tener que colocar son las reflexiones, el análisis que hace el investigador respecto a su tema de estudio. También por ahí hemos visto seguramente el marco referencial. El marco referencial se puede tomar como sinónimo de los antecedentes porque es qué tantas referencias, qué tantas investigaciones han habido o hay hasta el momento sobre ese estudio. Muy bien. El otro apartado que les quiero comentar es la parte de material y método. En esta sección de material y método nos va a permitir direccionar el cómo hacer la investigación, qué pasos seguir para hacer la recolección de los datos y el tratamiento o su análisis. En un primer momento tenemos que definir cuál es el diseño de investigación que queremos seguir, si va a ser un estudio observacional, un estudio experimental y de ellos qué subtipos también. Tenemos que también elegir la parte de la población y de la muestra. Va a ser del mismo tamaño, vamos a tener que elegir por ejemplo un tipo, una técnica de muestreo. Estas partes se tienen que mencionar de forma detallada en esta sección. También las variables de investigación. ¿Qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar para poder medir estas variables? Por ejemplo, entre las técnicas de recolección de datos tenemos a las entrevistas, a las encuestas. ¿Qué instrumento podemos utilizar? Un cuestionario, por ejemplo, una lista de chequeos. Esas partes también tenemos que especificar e incluso si algunas tienen un puntaje, también tenemos que ver qué puntajes van a obtener al final, cómo se va a categorizar ese puntaje. Otro de los aspectos que se va a también tener que mencionar aquí es la parte del procesamiento, análisis de los datos. Esto está en relación al uso de paquetes estadísticos. Probablemente por ahí hemos escuchado el paquete estadístico SPSS, el Stata, el EPIDAT. Cada uno de estos paquetes estadísticos soportes van a tener versiones que van a ser actualizadas año tras año, pero dentro de estos paquetes tenemos también pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas que vamos a tener que elegir
y van a tener que estar íntimamente relacionadas con el objetivo de nuestra investigación y con la naturaleza de nuestras variables. Eso nos va a poder permitir elegir entre la gama de pruebas estadísticas que hay, cuál es la más adecuada para nuestra investigación. Otro de los aspectos es la parte de la ética en la investigación. Esto a veces muchos formatos de las universidades no lo mencionan o no está dentro de los requisitos. Algunos sí, y yo les sugiero que siempre lo tengamos en cuenta, porque siempre que queremos hacer alguna publicación de un artículo, este es un aspecto importante que tener que considerar. Entre los aspectos éticos, el primero de ellos está la aprobación por un comité de ética. No importa si tu investigación es una investigación retrospectiva o una investigación prospectiva, un estudio experimental, observacional, siempre tiene que ser o haber sido revisado por un comité de ética. El otro punto es haber respetado los 4 aspectos bioéticos en personas. El primero de ellos está, por ejemplo, la autonomía. La autonomía significa pues darle a la persona que está participando el poder decidir si quiere o no pertenecer a la investigación. El segundo está de la beneficencia. La beneficencia significa promover el bien o hacer el bien en mi participante. El tercer principio bioético es la no maleficencia. La no maleficencia significa evitar dañar, ocasionar algún sufrimiento a mi participante. Y el último principio es la justicia. En este caso yo tengo que sopesar que existe un equilibrio entre los riesgos y beneficios que yo voy a exponer a mi participante. Si en algún momento hubiera algún conflicto de interés ético, lo que sí yo no debería, o lo que más bien yo debería reforzar o lo que no debería violar, es el caso de la no maleficencia y la justicia. Estos principios bioéticos deben estar por encima de cualquier investigación. Muy bien. Un siguiente apartado, después de los materiales y métodos, tenemos los aspectos administrativos. A veces no le tomamos mucha atención a los aspectos administrativos, sin embargo también son importantes. En esta sección lo que se hace es detallar todo el aspecto logístico que vamos a necesitar para llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, los recursos humanos, a los recursos materiales del laboratorio, por ejemplo también el presupuesto, cuánto vamos a gastar en temas económicos en la investigación, y nuestro cronograma, las actividades que vamos a hacer en el tiempo, cuánto nos vamos a demorar en hacer cierta actividad, y esto es importante mencionarlo. Cuando un estudio es autofinanciado, a veces no tomamos mucho detalle en estos aspectos, pero cuando un estudio es financiado por alguna institución o universidad, sí nos exigen que tengamos un mayor detalle en todos los gastos que se hacen en la investigación. La compra de algún equipo, el alquiler, la movilidad. Tenemos que ser mucho más detallados en estos aspectos, no solamente los gastos, sino también en la parte de los cronogramas. Acabando prácticamente en un penúltimo aspecto que tenemos que considerar, son las partes de las referencias bibliográficas. En las referencias bibliográficas tenemos que ver qué forma de referenciación nos está pidiendo la institución o algún artículo que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, puede ser una norma de referenciación Vancouver, puede ser APA, ISO, etc. Es importante incluir en nuestro estudio no solamente la cantidad, sino también la calidad de las referencias bibliográficas. Obviamente, si yo he revisado pocas referencias, pocos documentos, voy a tener un número muy reducido. Lo ideal sería poder revisar la mayoría de referencias bibliográficas, la mayoría de documentos que estén los más relacionados con nuestra investigación. Y hay que buscar también la calidad de ellos. A veces nosotros solamente buscamos en Google, ponemos el tema y a veces nos damos cuenta que hay documentos que ni siquiera tenemos quién es el autor, en qué año se hizo, a qué pertenece, si parece alguna editorial de repente, alguna sección de libro. Cuando tenemos datos incompletos deberíamos nosotros primero pensar bien si es una bibliografía que vamos a incluirlo o de verdad mejor deberíamos utilizar otra bibliografía que nos dé un mayor soporte de calidad. Aquí en la parte de referencias bibliográficas tenemos que incluir todos los documentos que hemos revisado. Por ejemplo, las tesis, los libros, artículos, por ejemplo, de revistas, y todas ellas tienen que estar bien referenciadas en nuestra zona, en nuestra parte de contenido.
Muy bien, un último apartado está la zona de los anexos. La sección de los anexos son documentos que de repente han sido importantes para la elaboración del trabajo y que podemos colocarlo ya sea de forma total o completa en la investigación, en el proyecto de investigación. Entre ellos, y el principal, debería ser el colocar nuestra ficha de recolección de datos o nuestro instrumento que hemos utilizado. También podríamos colocar, por ejemplo, algunos permisos que utilizamos, por ejemplo, el permiso al comité de ética, el permiso al hospital, de repente donde se hizo la investigación. También podríamos incluir si se utilizó un consentimiento informado, por ejemplo, la matriz de consistencia, algunas fotos, de repente que nos van a mostrar algunas evidencias de lo que nosotros queremos investigar o algunas tablas adicionales. Bien, estas son las 6 partes importantes que nos van a pedir siempre que queramos presentar algún protocolo o algún proyecto de investigación científica.